¿Cómo le va? Bienvenido a esta que es la primera edición de la dosis diaria del 2024. Que este sea un año de paz, salud y armonía para el planeta Tierra. Yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que me acompañe a conocer y analizar estas, que son las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. En Japón desactivan ya la alerta de tsunami. Atentado contra el líder de oposición en Corea del Sur. 30 años de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El presidente López Obrador expropia planta de hidrógeno, propiedad de empresa francesa. Estas notas además platicamos hoy con Jaime García, el hombre más informado de lo que pasa en la política nacional. Empezamos. Las autoridades japonesas han levantado ya la alerta de tsunami después del terrible terremoto que azotó la isla este 1 de enero. Afectó principalmente la costa occidental y el centro del país. Se informa que ya se han sumado 48 muertos por el sismo. El sismo alcanzó una magnitud de 7.6 en escala de Richter y tuvo su epicentro en torno a la península de Noto. Obligó a activar esta alerta de tsunami, que estuvo activa por unas 18 horas y que ya fue levantada. Son 48 pues ya las víctimas de este terrible terremoto con el que recibieron en Japón este año 2024. Y bueno, ya en Japón, en el aeropuerto de Tokio, un avión de Japan Airlines chocó contra una aeronave militar y se incendió. Se vieron estas imágenes en redes sociales del terrible incendio. Por fortuna, de los 367 pasajeros y 12 tripulantes que iban a bordo del avión de Japan Airlines, todos salieron con vida e ilesos. No pasó lo mismo con el avión de la Guardia Costera Militar de Japón, en el que iban 6 tripulantes, 5 de los cuales fallecieron y 1 se encuentra gravemente herido. Y allá en Corea del Sur, el líder de oposición, Lee Jae-myung, fue atacado y herido el martes por un hombre que aún no ha sido identificado durante una visita a la ciudad suroriental de Busan. Lee fue atacado mientras visitaba la obra en construcción de un aeropuerto que se está construyendo en aquella zona. Se le acercó un hombre que traía una especie de corona en la cabeza y parecía que lo iba a saludar y de pronto pues le enterró en el cuello un objeto que aún no ha sido identificado. Dicen que entre 20 y 30 centímetros medía este objeto punzocortante, y con ese atacó al líder de la oposición del gobierno de Corea del Sur, a Lee Jae-myung, quien fue atendido de inmediato en el lugar. Se lo llevaron en helicóptero a un hospital. Se encuentra con vida, pero dicen que perdió mucha sangre y no se ha dado el reporte de su último estado de salud. Dicen que iba consciente todo este tiempo. Terrible atentado que se grabó y salió en la televisión de Corea del Sur. Y el presidente Yoon Suk Yeol ha dicho que es terrible esto y que se investigará a fondo las causas del atentado. En la madrugada del 1 de enero del 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, lanzó una declaración de guerra contra el Estado mexicano y tomó por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas. Tomó San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocotzingo y Chanal. La mayor parte de sus integrantes eran indígenas originarios de los pueblos Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojolobal y Mam, cuyas demandas se centraban entonces en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. De inmediato el gobierno federal, que en aquellos momentos se preparaba para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, envió al ejército para frenar la rebelión. Los combates duraron unos 11 días y a partir del día 12, ambas partes acordaron un alto al fuego e iniciarían el acercamiento para dar solución al conflicto por la vía del diálogo. Recuerdo perfectamente la sorpresa. Era presidente Carlos Salinas de Gortari, estaba ya al final de su mandato, estaba muy feliz porque iba a entrar en vigor este acuerdo de libre comercio, este tratado de libre comercio, y estaba en plena campaña el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. La campaña pues por supuesto quedó opacada y el presidente nombró
a Manuel Camacho Solís para entrar en las negociaciones con el EZLN. Esto no le gustó para nada a Luis Donaldo Colosio, entraron en conflicto. Se llegó a decir además que iban a retirar la candidatura de Colosio y Manuel Camacho Solís podría ser el candidato. No fue así, no pasó así. Sabemos que después trágicamente en Lomas Taurinas fue asesinado el candidato del PRI, pero por lo pronto, 30 años después del levantamiento del Ejército de Liberación Nacional, las cosas siguen exactamente igual o peor, porque ahora el narcotráfico está también invadiendo la zona. El comandante Moisés, vocero de la Comandancia General, dijo que a partir de ahora el eje rector del movimiento será el trabajo en común. Es decir, las tierras no serán ejidales, ni comunales, ni federales, ni estatales, ni empresariales, serán de todos. La propiedad debe ser del pueblo y común, y el pueblo se tiene que gobernar a sí mismo, dijo el comandante Moisés. Estuvo presente el subcomandante Marcos, quien no habló, no dijo nada. Cuando terminó el discurso, se paró y lo acompañaron a su cabaña. 30 años del levantamiento del EZLN, 30 años de que las cosas no mejoran, sino que empeoran. El presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que acabara el año, y pues cuando la gente estaba distraída pues en las fiestas y ya no leyendo tanto las noticias, expropió la planta francesa de hidrógeno proveedora de Pemex. Desde el 2017-2021, Pemex hizo un análisis y un ordenamiento de sus empresas y dijo que había que vender las 6 plantas de hidrógeno de las refinerías, ya que no tenía recursos para el mantenimiento y para abastecer la demanda. El hidrógeno se usa para refinar petróleo, y entonces la compró una empresa francesa que se llama Air Liquide y se comprometió a modernizar la planta, ya que hizo esta inversión millonaria. Solo pagó $52,700,000 por la planta, se dedicó a modernizarla, y ya que está modernizada, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió expropiarla y decir, mediante un proyecto publicado en el Diario Oficial, solicitó que la planta fuera declarada como de utilidad pública, que se indemnice a los dueños con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y que se surta de hidrógeno para la refinación de diésel y gasolina. Dice el presidente que la expropiación es por la soberanía energética y debido al alza de la demanda de hidrógeno ante la tendencia mundial de reducir el uso de azufre en la refinación. Pemex hasta el día de hoy hace la refinación con azufre, no tenía dinero para poder modernizar las plantas de hidrógeno. Esta empresa francesa compró una de ellas en $52 millones y ahora se la expropian porque es de interés de la nación, dice López Obrador. Empieza ahora sí con todo el 2024, van a empezar ahora sí las campañas y la batalla contra el Congreso. Por supuesto vamos a empezar con la famosísima cuesta de enero, y qué mejor que platicar con el analista político y experto en política nacional, Jaime García. ¿Cómo estás, Jaime? Manuel, buen día a quien nos escucha, que haya suerte en 2024 en todos los emprendimientos. Y sí, comienza el año, y desde el día 2, ayer no hubo tantas notas, pero desde el día 2 nos encontramos con un dato del Banco de México que pues indica mucho cómo podrían ser los meses por venir. ¿Cuál es este dato? El titular es que se dispara la cartera vencida en créditos al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, grosso modo, la gente que pide dinero a alguna institución crediticia y alguna institución bancaria, pues no tiene para pagar lo que pidió. ¿Y por qué se diferencia esto de al consumo o a la producción o a la inversión? Pues porque, grosso modo, cuando alguien pide crédito al consumo es para comprar bienes de primera necesidad, es decir, para comprar comida, para comprar víveres, para comprar cosas de la casa, en fin, no necesariamente para emprender y tener un gran negocio. Entonces, ese dato que da el Banco de México quiere decir que la cartera vencida, es decir, aquella suma que ya no se pudo pagar por parte de los mexicanos que accedieron a este tipo de crédito, alcanzó 43,491 millones de pesos. Esto apenas en noviembre del año pasado. Falta ver la cifra de diciembre, que seguramente la va a superar porque todo el mundo pide lana para poder tener para las fiestas.
¿Y qué quiere decir esto o por qué resalta el dato? Porque es la cifra más alta desde el año 2003, año en que el Banco de México comenzó a tener registro de este tipo de impago de créditos. Es decir, a veces cuando se habla de economía, cuando se observan las cosas desde donde se desarrolla un país, pues siempre se dice que no necesariamente es bueno o no necesariamente, o no tendría que ir solo el hecho de que no se deje de consumir, sino que también hay que apostarle a la planta productiva, a la innovación, a la acumulación de capacidades para incrementar la productividad y la competitividad de la economía, y que entonces no nada más se esté pidiendo dinero para comer, sino que también se esté pidiendo dinero para invertir y para mejorar los procesos que involucra todo este sector industrial y todo este sector productivo, que es sobre el cual reposan los resortes del desarrollo de cualquier país. Bueno, eso no pasa en México, y entonces de pronto nos encontramos con estas cifras que seguramente, como ocurre cada año, las vamos a ir teniendo con mayor profusión conforme no nos vaya alcanzando para llegar al final de la quincena. Y justo en estos momentos, hace un ratito que estaba echándole un ojo a la conferencia matutina, pues el presidente presenta algunas cifras de todo lo que se le ha ayudado a los jóvenes, todo lo que se le ha ayudado a los adultos mayores, pero que evidentemente no hay dinero que alcance, por más coloquial que pueda sonar esta frase, porque la mayoría de ese dinero que va a los beneficiarios de los programas sociales, o en este caso, a partir de la cifra del Banco de México que encontramos hoy, todo ese dinero pues no se va a la inversión, sino que se va al consumo, y los únicos que son felices y que están muy contentos con esta manera que tiene la economía mexicana de dar como bandazos y de ir andando a los tropezones y a los trompicones, pues son los dueños del capital, que nos venden en las tiendas y que nos dicen pues que no hay ningún problema, que nos pueden seguir prestando lana para que sigamos consumiendo, pero al final del día las cifras que tenemos el día de hoy nos evidencian una realidad que se convierte en impagable. Durísima, crudísima realidad, lo hemos comentado muchísimas veces. Yo no me cansaré de decir que este apoyo para los jóvenes, todos estos planes del bienestar, hay algunos que habría que analizar porque no estimulan el crecimiento, no estimulan la producción, no hay mejor educación, es solamente una dádiva para las personas que se lo gastan en el consumo inmediato y que en nada ayudan al crecimiento del país ni al crecimiento de los seres humanos. Y vamos a ver también, porque este impago pues va a afectar a los bancos. Me imagino en algún momento van a tener que restringir los créditos, van a subir las tasas de interés, algo tendrán que hacer porque es muchísimo dinero, Jaime. Sí, que el hecho que el gobierno dé estas cifras, estas cantidades, insisto en que el presidente mostraba el incremento destinado al sector, que lo hemos dicho, no es muy complicado hablar del sector jóvenes, no es muy amplio, muy grande, pero digamos que no es que esté mal desde el punto de vista de solventarlo inmediato, solo que el Estado pues no nada más tendría o no sería la única función, y eso no es sustituto de una sumatoria de condiciones que tendrían que estar ya por lo menos perfiladas 6 años después y que no ocurren. ¿A qué nos referimos? ¿A qué me refiero cuando digo que condiciones que deberían de estar por lo menos perfiladas? Bueno, este país continúa con una carencia de política industrial. ¿Qué implica que exista una política industrial en un país? Bueno, pues que existan mecanismos bajo los cuales todo lo que se produce, el gobierno, la academia, los estudiantes, estén, digámoslo así, metafóricamente, sentados en una gran mesa, decidiendo cuál va a ser la orientación de la economía para los próximos 20, 30, 40 años plazo, que esto ocurre en las economías pues, normales y desarrolladas del mundo, en el sureste asiático, lo hace Estados Unidos, aunque a veces nos venda como que eso está mal, pero Estados Unidos lo hace, el Estado controla el desarrollo de la economía, y entonces en México no ha pasado eso. En México te diría que existen leyes, pero nadie las cumple y mucho menos las ejecuta. Está la ley de planeación, en donde se establece que todas las empresas con un número mayor a 50 empleados tendrían que participar de procesos de planeación. Esta famosa ley de planeación en uno de los artículos establece que se tiene que planificar la economía a 20 años plazo. Este gobierno no habla de años plazo, habla de proyectos plazo, y entonces cuando llegamos en 2018 nos dimos cuenta que había proyectos
que tenían que ver con trenes y que tenían que ver con refinerías y que tenían que ver con apoyos sociales. Pero este país sigue avanzando sin una planificación que nos permita decir cuál es el modelo de crecimiento que queremos en México. Si hoy vemos que parte de ese crecimiento está enfocado en la obra pública, en la infraestructura, sí, ¿quiénes son o dónde reposa la cadena de proveeduría de esas grandes obras? Siguen siendo 4 o 5 grandes capitales cuyos encadenamientos productivos pues no necesariamente benefician a la planta industrial del país. ¿Por qué? Pues porque todos esos procesos están fragmentados a nivel mundial. En México no necesariamente lo destinan a que esos pequeños enclaves o esas pequeñas economías puedan tener mayor capacidad para convertirse en proveedores y en consecuencia emplear a determinado número de jóvenes o de profesionales, y como la academia y como las escuelas tampoco están vinculadas con ello, pues estos jóvenes que de pronto reciben una lana cada mes, pues no tienen a dónde ir. Y no tienen a dónde ir, y entonces pareciera que son como la parte más débil de esta pintura, son como la parte más punible de esta pintura, porque evidentemente únicamente reciben dinero para consumir, pero el Estado y todos los involucrados en los procesos económicos no dan opciones de a dónde podrían ir. Es decir, la escuela no los orienta hacia allá, después no existe un lugar en el cual puedan llegar a trabajar, no existen mecanismos para que vayan desarrollando capacidades para la producción o para el emprendimiento, y finalmente pues el gobierno dice, ahí hay una lana, los bancos dicen, yo te presto, pero después cuando estos mecanismos ya comienzan a ser insuficientes, pues de pronto ya no sabemos ni qué tipo de país somos en términos económicos, ni qué tipo de consumidores somos en términos crediticios. Es un escenario, no me gustaría ser alarmista, ni hombres que vamos camino a un deterioro profundo, no, pero este país, insisto, continúa más o menos como durante los últimos 40 años. Ahí sí es muy difícil advertir un cambio. Sí, en los 40 años que están más orientadas las políticas hacia conseguir más votos y no hacia el desarrollo industrial. Y pues hablando de votos, pues ahora sí, ¿quién se va a quedar con el Congreso? ¿Cómo van las elecciones? Ya, ahora sí, rumbo a junio de este año, donde serán las elecciones. ¿Cómo va el mundo político, Jaime? Pues vamos a ver quién rompe la inercia. Finalizamos 23, empezamos 24, en algunas cuestiones como las pre-campañas de las todavía precandidatas presidenciales, pues ya muy los titulares muy elaborados. Por un lado vemos la dinámica y lógica de Claudia Sheinbaum. Todavía Xóchitl Gálvez despidió el año con un spot ahí un poco medio borroso, medio difícil de entender. Movimiento Ciudadano anunció el regreso primero cuando salió otra vez Dante Delgado, quien parece que ahora ya no piensa soltar ni la gabardina ni el sombrero. Dijo que iba a haber un regreso, y el regreso fue al parecer el del joven Yuawi, joven que pues, lo conocimos siendo un niño en la campaña de 2018, cantándole a Ricardo Anaya, y parece que ahora con Movimiento Ciudadano continúa en esa misma tesitura. Parece que no sé si necesariamente lo importante, pero sí podríamos ver como una sumatoria de campañas sí viran a que en el Congreso, o la definición de los legisladores federales, de los senadores y de los diputados, pues es donde en realidad vamos a ver la principal pugna y la principal disputa. Todavía en muchas entidades de la República hace falta que se definan quiénes son esos perfiles. Todavía hay muchos amagos, incluso me viene a la mente muy rápido el caso de Morelos, donde el PT, pues digamos que el PT, dentro de los pocos militantes que tiene Morelos, hay una diputada local de muchos años, se llama Tania Valentina, en donde pues ella digamos que controla los destinos del PT, y todavía antes del fin de año se animó a decir que estaba evaluando si iban o no en alianza, por la repartición de candidaturas. Como en Morelos están en muchas entidades de la República, apenas en Yucatán Morena parece que va a enfrentar todavía procesos más complicados de carácter interno ante la designación de Rommel Pacheco como su candidato a la alcaldía de Mérida. Sabemos que en Yucatán lo que pasa en Mérida pues define más o menos el 80% de la elección estatal, y pues Rommel Pacheco no goza está digamos como que en el peor de los mundos, porque no goza de la preferencia ni del morenismo y obviamente del panismo tampoco, porque hasta hace unos pocos días él era un legislador de esa expresión
negociación política, en fin, entonces todavía faltan algunos lugares en los cuales se tengan que definir esas cosas y vamos a ver todavía más guerra de encuestas. Va a ser muy complicado que algún evento pues comience a orientar o comience a disminuir o a ir en detrimento de la popularidad y de la intención de voto de Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a ver cómo se configuran y cómo salen las primeras mediciones para legisladores, tanto senadores como diputados, y ahí podremos ver, pues como se dice por ahí coloquialmente, si hay algo que escribir a casa, o también está ya casi encaminado, te diría, a que la elección se convierta en algo de carácter testimonial. Seguramente no, y el Congreso estará un poco más repartido y más peleado, pero parece que ahí es donde estará la verdadera disputa. Que queda pues, ver cuánto le alcanza a Movimiento Ciudadano con esta inversión millonaria que tiene en Facebook y que le permite tener buenos encabezados y marcar cierta pauta para el algoritmo, pero hay que ver si ya en las encuestas y en el día a día y en el camino de la tierra pues pintan algo. Parece complicado para Movimiento Ciudadano que puedan tener pues, más allá del 8 o 9% en términos de lo que va a pasar con el Congreso de la Unión. Sí, te ves hasta espléndido con ese 8%, a lo mejor 6 o 7 se ve más probable. Eso serán las miras. Yo creo que ya el presidente dice, bueno, pues ya con Claudia Sheinbaum se ve mucha la distancia, vamos a concentrarnos para llevarnos el carro completo, vámonos por el Congreso, y ahí es donde se va a poner muy buena la batalla, porque pues la intención de la oposición es cuando menos no darle la mayoría en el Congreso al presidente para que cuando llegue Claudia Sheinbaum no pueda tomar las decisiones desde Palacio Nacional del rumbo del país sola, sin que nadie se lo detenga. Vamos a ver, esa va a ser nuestra tarea de aquí a junio seguramente, Jaime, y es un gusto platicar contigo, Jaime García, analista, asesor político y el hombre más informado de la política en México. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Manuel. Buen día. Esperen que el presidente se va a poner todavía más filosófico este año. Hace ratito ya dijo que no importa qué tanto hagan o no hagan los candidatos, lo importante es que le tengan amor y respeto al pueblo. Entonces, pues ya como que desde ahí está perfilando que no se fijen tanto en el color del gato, sino que case ratones, y vamos a ver qué pasa, porque el presidente va a hacer campaña y la va a hacer como está acostumbrado, desde la moral y la superioridad y el pueblo, y nos va a echar encima a todos aquellos que lo respaldan y que lo quieren. Así que lo vamos a estar viendo. Que haya suerte. Buen año. Buen año para todos. Jaime García 16, sígalo en X, y nos escuchamos el viernes, Jaime. Claro que sí. Estaba yo haciendo un repaso de fin de año, leyendo la declaración conjunta que hicieron México y Estados Unidos respecto al tema migratorio, y me llamó muchísimo la atención una gran diferencia que hubo entre la versión directa en inglés que hizo el gobierno de Estados Unidos y la versión en español que hicimos aquí en México. Dos palabras que la Casa Blanca incluyó y que en México no se incluyeron. Las palabritas solamente fueron declive democrático. Como se habló de Cuba, como se habló de Haití, Nicaragua y Venezuela, la versión mexicana es idéntica, nada más que no incluye estos términos. Permítame que le lea la versión en inglés. Dice, the two countries reaffirm their existing commitments on fostering an orderly, humane and regular migration. This includes reinforcing our partnership to address the root causes of migration, such as poverty, inequity, democratic decline and violence. Y la versión en español dice, ambos países reafirmaron sus compromisos existentes para fomentar una migración ordenada, humana y regular. Esto incluye fortalecer nuestra colaboración para abordar las causas raíz de la migración, como la pobreza, la desigualdad y la violencia. Democratic Decline no existe en la versión mexicana. Me llamó la atención. Tendrá que ver con que el presidente López Obrador quiere a Cuba, quiere a Venezuela, no sé, pero me llama la atención y no quise dejar pasar este pequeño detalle que vi cuando hacía un análisis de lo que pasó en el 2023. Y hasta aquí llega la dosis diaria de hoy, la primera del 2024. Espero que nos acompañe, espero que podamos hacer de estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales como La Dosis Diaria X, en nuestro sitio de internet ladosisdiaria.net, y
Ya sabe que cuando usted tenga el tiempo disponible puede escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.